Un poco la presentación de esta protesta, concientización, divulgación de las cuestiones. Está con nosotros Marco Novaro, que es filósofo, está Camilo Tisconia, soceconomista, y está Ricardo Negre, que es ingeniero agrónomo. Rápidamente de esto, antes de ir a lo nuestro, ¿qué significa lo que va a pasar a partir del 28? Y el objetivo del martes es concientizar un poco de que el campo no está todo lo bien que se piensa en términos de la sociedad. Además, las más complicadas son las economías regionales, que desde hace un par de años perdieron mucha competitividad, y tratar de explicar de alguna manera, sin agredir a nadie, que el productor recibe, dependiendo del producto, en un 10%, un 15% del precio que paga el consumidor. Entonces, y que se quede algún oligarca, no lo vemos, debe estar en otro lado, no, debe estar de viaje. No, la realidad de los últimos 2 o 3 años entre la productiva y la macro se acabaron, digamos. Bueno, vamos a empezar por la filosofía, a ver si nos ayuda a entender lo que estamos viviendo. Estos 10 años de kirchnerismo, Marcos. Bueno, a ver, ante todo el cumpleaños lo agarra el kirchnerismo en una posición un poco complicada, digamos, y está fomentando un debate que me parece que por primera vez se está dando sobre una década que hasta acá escapó un poco a la discusión, ¿no? Porque la historia siempre fue la historia de otros, digamos, ¿no? La historia previa. Ahora, el pasado es tuyo. Ahora el pasado es del kirchnerismo y tiene que hacerse cargo de ese pasado, y resulta muy difícil ya decir que lo que es problemático, lo que funciona mal, es porque todavía le falta hacer al gobierno, digamos, que es lo que todavía no hicimos, ¿no? Los mayores déficits tienen que ver con cosas que están mal hechas, digamos, ¿no? Claro. Y entonces hay una discusión más interesante sobre políticas públicas, sobre el rumbo que lleva la Argentina en términos económicos e institucionales, y me parece que ese debate está agarrando también a los intelectuales y a los dirigentes políticos del kirchnerismo en una posición muy defensiva, ¿no? Muy de salir a golpear, a matar o morir, en la idea de que están en una batalla por la sobrevivencia, fundacional, y donde el enemigo viene por todo a acorralarlos y a echarlos del poder. La corrupción es la palabra que está en la calle ahora, que sí, que no, que la nata. Filósofos del kirchnerismo dicen que, perdóname la reducción porque no sé explicarlo de otra manera, como que es anecdótico si Baez, no Baez, si alguien roba, que lo importante es allá aquel horizonte alto del modelo. Sí, me parece que, bueno, yo leí con mucho detenimiento la última carta, esta que publicaron la gente de Carta Abierta. Me parece que hay dos argumentos, los dos son muy controvertidos, digamos, y bastante amenazadores, por decir así. Uno es la corrupción no importa, lo que importa es la política que está detrás, digamos, ¿no? Y estos que hablan de corrupción lo que quieren es, en verdad, usar la corrupción para deslegitimar a la política del gobierno. Claro. El otro argumento, que es aún peor, es el discurso contra la corrupción es un discurso golpista, que viene a romper una convivencia supuestamente pacífica que existía entre la opinión pública y el Estado y el gobierno, y es como los subversivos de la época de la dictadura, digamos, vienen a disolver la comunidad. Es desestabilizante, es amenazador para nuestra convivencia, y por lo tanto hay que acallar a esa gente, digamos, ¿no? O sea, pero la matriz moral no está en la base de cualquier plan económico, político, no solamente social. se trata acá de la matriz moral de la ética pública, sino que se trata de las reglas de la convivencia. Las reglas de la convivencia suponen que el que ejerce el poder no tiene también el ejercicio de la verdad, tiene el ejercicio del poder, que ya es suficiente. La verdad es algo que está en discusión, que circula en esferas que son libres del poder, digamos, que tiene que tener cierta que se va autonomía, construyendo entre todos. donde hay una cantidad de actores, claro, y el Estado no tiene el monopolio. Ahora, si uno cree que el que tiene el control del poder tiene también el monopolio de la verdad, entonces, obviamente, todos los que están en contra del Estado son una amenaza de la verdad y hay que acallarlos. Esa es la tesis básica de cualquier autoritarismo, ¿no? Bueno, Camilo, vamos un poco a la economía. Uno de los argumentos que yo escucho es que, bueno, la herencia, el default, esto y el otro, y que se sigue pagando aquello. Vemos que países que estaban igual o peor que nosotros hoy, bueno, les llueven dólares, no tiene inflación. Mira, yo creo que al momento de hacer el balance de la década, a nivel económico, yo creo que es bastante interesante partir un poco la década. Me parece que el gobierno también tiene un éxito, claro, tiene un éxito comunicacional, tiene muchos, ¿no? Pero me parece que uno es comparar, por ejemplo, contra los 90, es el año 2001. O el 2001, claro. Claro, es el 2001, se reduce al 2001, y la década es todo un conjunto, que no es un conjunto. Si uno ve, al menos en la dimensión económica, algunos indicadores bastante importantes, hay dos periodos muy diferenciados.
uno hasta el año 2007-2008 aproximadamente y otro de ahí en adelante. Claro, 5 años de quien hacia arriba. Exactamente. Y luego hacia abajo. Exactamente. Cuando uno descompone eso, uno se encuentra, para nombrar un indicador, digamos, ¿no? En los primeros años están las famosas tasas chinas de crecimiento, ¿no? Que la economía argentina crecía al 8 y pico % en promedio por año. Cuando uno se da cuenta de 2008 hasta ahora, hasta el 2012 inclusive, el crecimiento baja a 3%, que no es malo en principio, pero es peor que el promedio de Latinoamérica, como para ponernos en comparación. Claro. Claramente lo otro sí era interesante, pero de vuelta, cuando uno va a ver ese fenómeno de la primera parte del kirchnerismo, yo creo que hay dos cosas muy importantes que explican esa performance y que poco tienen que ver con la gestión interna de la política económica. Uno es la herencia, pero vista desde el punto de vista del sector productivo. El kirchnerismo arrancó con una utilización de capacidad productiva muy baja, o sea que estaba todo por utilizar con que se dieran ciertas el rebote. Exactamente, claro. tenemos efecto rebote, y el que tiró mucho en eso también fue el mundo, porque en esos primeros años experimentamos el crecimiento más alto de las últimas décadas, y para dar una referencia, también abundando en el escenario internacional, pensemos que en el año 2001 la soja valía $170 la tonelada, llegó a valer 600 y pico el año pasado, y ahora estamos en más de 500. Entonces, esto claramente explicó mucho de ese éxito económico, y de vuelta, muchas cosas que Duhalde hizo en su momento también, y los gobiernos interinos. Sí, en el proceso supongo que default, etcétera. Labaña, Duhalde tuvieron una base, una partida interesante, ¿no? Se encargaron de hacer, digamos, gran parte del trabajo sucio, y el kirchnerismo arrancó desde ahí entonces. Por eso es que durante un buen tiempo una performance económica notable, pero mucho de recuperación. Ya cuando se acabó toda esa magia inicial y la economía empezó a tocar distintos techos, se acabaron los colchones que se hablaba en algún momento, la cosa fue cada vez más complicada y estamos en la situación de ahora que es bastante más compleja, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir después a la situación actual. Ricky, primero estos 10 años y el campo. El campo fue el que más le puso el hombro en estos 10 años dentro de muchas actividades, y la verdad que dejamos, si fuera algún partido, dejamos todo en la cancha. También con 2 periodos bien distintos. Hasta el 2008 las tasas de crecimiento de la producción, la reinversión al 100% de todos nuestros resultados en todos los esquemas, fuimos parte de esa recuperación importante, no solo por el hecho de la soja, que bien decías bien, Camilo, que la verdad que la rompimos en productividad, sino también desde el punto de vista del desarrollo de todas nuestras comunidades del interior, que tuvimos un renacer de mirar el país para adentro y todos nuestros pueblos. Por primera vez en muchos años los profesionales volvían a nuestros pueblos, los que nos educamos en las ciudades volvíamos generando nueva demanda de servicios, generando mejor calidad de vida en cada uno de nuestros lugares, y la verdad que fue espectacular. Fuimos parte de eso, le pusimos todo, y a partir del 2008 empezamos a tener, además de problemas climáticos, la pata encima de una manera muy fuerte y muy violenta, que nos lleva a la situación actual de presiones fiscales superiores al 80-90% en casi todas las actividades productivas, que claramente eso lo que frena es la reinversión. Una para los tres, desde las especialidades. ¿Por qué? Yo decía, intentaba la pregunta al principio, ¿cómo puede ser que el gobierno esté en bronca con un sector tan dinámico, productivo y casi único en el mundo como es el suelo, la pampa? ¿Cómo lo ves vos? Mira, pesa sin duda la cuestión ideológica, ¿no? O sea, una explicación inicial sería, Cristina Kirchner se acordó en la crisis de la 125 de esas lecturas que hizo en la juventud en los años 60 de Jacinto Donne y la teoría de la oligarquía extractiva, antinacional y rentista, digamos, ¿no? O sea, esa idea de que el campo es lo menos moderno de la economía argentina, que es una idea y una que creo que gran concentración y todo aquello. Donde además de concentración hay una actividad que es casi como coger lo que la naturaleza te da, digamos, ¿no? O sea, la idea de que es la parte atrasada, que no hay que poner ahí el ojo, digamos, en todo caso hay que utilizar esa ventaja para invertir en otras cosas que son las más importantes, el Estado, la industria, bla, bla. Bueno, esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación yo creo que es que el gobierno siempre tuvo una política, yo comparto esta idea de las dos etapas, ¿no? Pero también es cierto que hay una cierta continuidad. El gobierno siempre hizo la misma política de maximizar los resultados inmediatos. Y cuando empezó a acabársele el stock de capital y el stock de recursos fáciles del fisco y demás, empezó a presionar cada vez más en términos de impuestos y en términos de uso de recursos de capital, de
de la CFJP, el Banco Central, etc. Y cuando fue por los recursos del campo, creo que lo hizo en principio con ese espíritu, digamos, ¿no? De necesito más plata para gastar, yo tengo que sostener un modelo que necesita mucho recurso todo el tiempo, que es, digamos, muy ineficiente, pero que, por lo tanto, consume cada vez más. Y al primero que voy es al tipo que tengo más cerca, digamos, ¿no? Y era tan fácil subirle las retenciones al campo, que se cobran de un modo muy, muy sencillo. Es como el impuesto al cigarrillo o al combustible. Es el modo más sencillo de tener más plata enseguida, digamos, ¿no? Y vos, Camilo, ¿cómo lo ves este enfrentamiento tan difícil? ¿Es solo económico? No, yo creo que tiene muchas aristas. Me parece que el tema ideológico es clave. Y en lo económico me parece que el rol central del campo en la economía argentina es la provisión de divisas. Es el esencial proveedor de divisas. Exactamente. El famoso yuyo es la principal fuente de generación de divisas para la economía argentina. Y el gobierno esto lo sabe. Ahora, el conflicto que históricamente ha habido con esto es que cuando los precios internacionales favorecen mucho al sector agropecuario, el problema es que eso se traduce en inflación de alimentos internamente, claro, y eso complica el poder adquisitivo del salario, que para el gobierno es la clave, porque para el gobierno el puntal de la expansión de la economía es el consumo. Entonces, ahí hay un conflicto que el gobierno le cuesta resolver, no encuentra el modo, y yo creo que eso explica esta especie de tironeo. Pero el rol clave, yo creo que lo más importante del sector agropecuario en la configuración de la política económica kirchnerista es que es el principal proveedor de divisas. Bueno, un minuto a cada uno para ver el hoy. Dijimos estos 10 años, el hoy. A ver, el hoy del campo. A ver, el hoy del campo. Hoy si atisbás un poco el mañana. Sí, primero que el campo en la Argentina es un fenómeno regional, también el aumento de la productividad, y tiene mucho más crecimiento en los últimos 5 años en los otros países de la región que en la Argentina, porque tiene estamos con el freno de mano puesto en términos de sector. Como freno de mano, tenemos el freno de mano puesto, pero es fácil de sacarle el freno de mano al campo. Es fácil de sacarle porque el stock de capital y el de conocimiento está, y eso puede generar saltos productivos de nuevo muy importantes en la medida que es con 3 o 4 medidas. Lo cual es dinero rápido para el gobierno, como decía Marco. Dinero rápido, empleo rápido, claro, el efecto multiplicador de la ruralidad de los pueblos. Todas esas cosas, las economías regionales que hoy tienen una situación muy, muy, muy complicada, generan el 50% del empleo que genera el agro. Claro. Con lo cual, en ese sentido, tenemos el marco externo que sigue tirando. Todos quieren nuestros productos. Tenemos la capacidad de hacerlos, tenemos la capacidad de financiarlo externamente. Lo que falta es un poco de institucionalidad para acomodarlo. La economía hoy, ya no sé, el dólar blue, la inflación, bueno, no quiero... No, yo creo que ahí el problema es que, en línea con lo que decía antes, se acabaron muchos colchones que había antes que permitían hacer muchas cosas sin tener mucho cuidado por restricciones económicas, digamos, y ahora esas restricciones aparecieron. Y el problema central acá es que la Argentina ha mantenido en los últimos años una política inconsistente, digamos, entre la parte de la evolución del tipo de cambio y los costos internos. Pero ¿cuánto más se puede seguir así? ¿Va a haber que devaluar? ¿Puede tener solución esto, como está bajando el blue? Yo creo que eso, como dice Ricky, el mundo sigue siendo favorable para la Argentina, los precios de los commodities son buenos, el mundo quiere comprar lo que tenemos que producir nosotros. Esto es un tema interno de que tiene que recuperarse la consistencia entre distintas políticas macroeconómicas, la fiscal, la cambiaria y la monetaria. Lo que pasa es que hacer eso en un momento de elecciones es difícil, porque esto es el nombre vulgar de esto es el ajuste. Pero 10 segundos, ¿se soluciona el tema de lo que aumentan las cosas con un batallón de gente controlándolo? No. Es un tema macroeconómico, eso no tiene que ver con gente saliendo a controlar precios, para nada. Marco, filosóficamente, ¿cómo estás viendo este momento y lo que viene? Porque realmente, como nunca se ha hablado de lo que piensa la gente, de lo que siente la gente más allá de los números. Mira, yo creo que hay un clima de fin de ciclo, ¿no? Hay una etapa que se abre después de la reelección de Cristina, que es el agotamiento de las políticas económicas, la falta de soluciones políticas para la sucesión presidencial y un clima de cansancio creciente con las políticas kirchneristas, que no son reemplazadas por otras políticas, sino que se aumenta la dosis, digamos, ¿no? O sea, cada vez se incrementa más la dosis cuando las cosas no funcionan. Me parece que la gran pregunta que hay es si vamos a tener antes del fin del kirchnerismo alguna dosis de pragmatismo de parte del gobierno. O sea, si va a advertir que por la vía de la radicalización no está encontrando mejores resultados, sino está encerrándose. Pero la brecha es más profunda. Me parece que cada vez que, a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de que haya un tipo de respuesta racional de parte del gobierno
se van limitando, pero también se van limitando los recursos que tienen para provocar daño. Y eso me parece que puede llevar a una situación de equilibrio en la cual tal vez tengamos una situación no tan conflictiva, una transición no tan conflictiva como en el pasado. En Argentina todos los ciclos políticos son muy agudos, ¿no? Sí, sí. Mucha concentración, mucho auge, mucha popularidad, parece que el gobierno se lleva todo por delante y después derrumbe. Tal vez este ciclo sea un poco más suave en el sentido de que no tengamos que llegar hasta el fondo del pozo para que el gobierno advierta que no puede seguir por ese camino y habrá vías de negociación, digamos, ¿no? Advierta que en términos de política económica e institucional hay soluciones para que incluso lo bueno que han hecho no se tire por la ventana, digamos, ¿no? Gracias, Marcos. Marcos Novaro, filósofo, Camilo Tiscorni, economista, Ricky Negri, hombre de campo, ingeniero. Gracias por venir. Hombres de campo.